Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Engineer. Y ahora veremos el tema de electrónica de potencia, diodos con cargas RC y RL, cómo van a funcionar y cuáles son las ecuaciones características. En este video veremos al inicio la teoría de los dos circuitos con un diodo y después veremos un ejemplo de aplicación, un ejemplo o un ejercicio, pues. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a empezar? Usualmente tenemos ya una carga que puede ser resistiva y capacitiva en este primer ejemplo. Nuestro diodo de 1, un interruptor que se enciende o que se activa justo cuando T es igual a 0. Y nuestras variables importantes son la corriente de circuito y el voltaje en ambos elementos. El más importante es el voltaje en el capacitor. Una fuente será de corriente directa. Vamos a empezar a analizar de esa manera. Entonces, ¿cómo se activa la carga aquí o cómo va a ser el funcionamiento? Bueno, necesitamos recordar cuál es nuestra ecuación de aquí, nuestra ecuación modelo de este circuito. Un diodo, prácticamente su caída de voltaje es 0.7, lo cual es despreciable para estos circuitos. Yo puedo modelar el diodo como un interruptor cerrado y el circuito que me queda nada más es fuente, resistencia y capacitor. Con ley de voltajes de Kirchhoff sabemos lo siguiente, que el voltaje de la fuente es igual a la sumatoria algebraica de los voltajes que están en la malla, en este caso en la red. ¿Cómo calculamos el voltaje en la resistencia? Pues resistencia por corriente. ¿Y cómo calculamos el voltaje en un capacitor? Recordemos la relación que sería 1 entre C integral de 0 a t de la función de la corriente que depende del tiempo diferencial del tiempo. Obviamente, al hablar ya de la corriente que depende del tiempo, entonces podemos aquí establecer que nuestra I como tal es dependiente del tiempo. Y esto es aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff a esta malla. Sabemos que al resolver esto, y no vamos a entablar mucho detalle en cómo resolver, ya que nos entrega una ecuación diferencial y hay que resolverla por un método de resolución de ecuaciones diferenciales lineales. Les dejo el link en la descripción y también en las tarjetas del video que tenemos ya de cómo se hace esto. Esto supuestamente es teoría básica para este tipo de nivel. Entonces, ¿qué nos entrega como tal la solución? Al resolver la solución nos va a dar lo siguiente. La corriente de este circuito será el voltaje de la fuente dividido entre la resistencia multiplicado al exponencial menos, en este caso sería nuestro tiempo entre RS. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la corriente del circuito inicia en un punto máximo y decrece exponencialmente. ¿Cómo sabemos que decrece? Por el menos T sobre RC. El exponencial es negativo. Entonces, aquí la corriente, al ser encendida, yo puedo hacer una prueba, por ejemplo, en el instante que esté igual a 0, ¿cuánto me da de corriente? En el instante I sub 0, T vale 0, entonces me quedaría E a la 0, E a la 0 vale 1, 1 por B sobre B1 por Bs sobre R me queda Bs sobre R. Entonces, pues es la ley de Ohm. En el instante 0, esto aplica a la ley de Ohm. Y conforme va pasando el tiempo, la corriente va decayendo exponencialmente. Entonces, lo que puedo ver es que empieza en un punto llamado Bs sobre R y después empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer hasta prácticamente llegar a ser cero en algún instante del tiempo, muy pequeño, muy cercana a cero. Entonces, esto recuerden que el funcionamiento aquí es que el capacitor para corriente continua a la larga se comporta como un circuito abierto, es decir, en un circuito abierto no hay corriente, que es exactamente lo que me quiere decir aquí. En el instante en que se cierra, empieza en un punto máximo y la corriente empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer, hasta que prácticamente no existe corriente en este circuito. Entonces, ahora esto es lo primero que tenemos aquí. Después, si nosotros queremos calcular el voltaje en un capacitor, ¿sí? Acá lo voy a poner, acá lo voy a resolver. El voltaje en un capacitor es prácticamente esta relación. Entonces lo que tengo que hacer es 1 sobre C integral e integrar la corriente. En este caso la corriente para este circuito pues es esto. Entonces voy a integrar la parte de la corriente. Voy a poner mi función que es la corriente, que es esta, diferencial del tiempo. Y me doy cuenta que la integral ahí es con respecto a t. Entonces todo lo que no sea t puede salir de la integral, de tal manera que el bs y el r pueden salir. Me queda bs, rc abajo, y me queda a resolver la integral de 0 a t, bueno acá me faltó poner los límites de integración, de la exponencial a la menos t, rc, diferencial del tiempo. Recordemos nuestras clases de cálculo integral, esta es una integral que se resuelve por sustitución. ¿Cómo queda la sustitución? Lo voy a hacer aquí para que
porque esto me parece que no tenemos un video hecho, entonces sería U esto es igual a menos T sobre RC, entonces de aquí derivamos U y me queda menos 1 entre RC diferencial del tiempo, así, porque la derivada de T pues es diferencial del tiempo, mejor dicho, la derivada de T es 1, abajo es la constante y el diferencial del tiempo. Y luego despejamos de aquí el diferencial del tiempo, que sería de la siguiente manera. Diferencial del tiempo es igual a menos, el RC pasa de ese lado multiplicando, sería menos RC de U. Ahí está. Y puedo ya sustituir, ahora sí, en mi integral, para que me entregue lo siguiente. Vamos a ver aquí, sería BS entre RC, integral en este caso, de 0 a T, y tendríamos exponencial a la menos T entre RC, y en lugar del diferencial del tiempo, pues pondríamos menos RC de U, que es esto. Ahora, esto de aquí ya no vale menos T entre RC, sino más bien vale ya la función U. Ahora, esto de aquí, si se dan cuenta, al momento de pasar afuera va a cancelarse, así, y me va a quedar lo siguiente, me va a quedar menos, ya saqué el menos ahí con el BS, integral de 0 a T, de exponencial a la U diferencial U. Y esto ya sabemos que se puede resolver. ¿Cuál es la integral de una exponencial a la U? Pues es simplemente la exponencial a la U. Entonces el resultado me quedaría exponencial a la U, que se va a evaluar de los límites de 0 a T. Pero exponencial a la U tiene un valor, que es T, o mejor dicho, menos T entre RC. Entonces, sustituyendo el límite superior, me quedaría menos BS. Límite superior es exponencial a la menos T entre RC, menos el límite inferior, que es a la 0. Me quedaría E, y en lugar del T, pues pondría yo el 0, que sería E a la 0. Pero E a la 0 es 1. Entonces me quedaría justo así. Y esto nos queda BS por exponencial a la, bueno, es menos BS, de tal manera que la forma más correcta para ordenarlo sería la siguiente. Menos por menos da más. Entonces primero va BS, lo voy a poner al revés, por 1. Y luego menos por este menos, pues queda aquí, para que nos quede exponencial a la menos T entre RC. Así. Entonces, de todo esto, lo que podemos rescatar de todo este análisis, lo quise hacer aquí para establecer de dónde salía todo esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues estamos calculando el voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje en el capacitor, ¿cuánto nos da? O cómo quedaría la función de voltaje en el capacitor. Ya hicimos la integral, que es esto de la función corriente, y me queda Bs por 1 menos exponencial a la menos t entre Rc. Y esta ecuación es interesante o es importante para el circuito, al igual que esta, porque me dicen exactamente qué pasa con mi elemento, en este caso de acumulación de energía, que es nuestro capacitor. Con esto podemos ya saber cómo viene la gráfica del voltaje en el capacitor. Como aquí tiene voltaje en el capacitor igual a Bs por 1 menos E a la menos T a la Rc, el voltaje del capacitor, sabemos que el capacitor es un elemento que almacena cargas eléctricas y almacena en sus dos placas el nivel de voltaje. Entonces, aquí es lo contrario de la corriente. Mientras que aquí se descarga exponencialmente, para el voltaje se va a cargar exponencialmente. Algo así. ¿Sí? Va a ser de manera muy similar y se va a cargar ahí exponencialmente. ¿Cuánto va a tardar? Va a tardar exactamente lo que la constante de tiempo llamada τ, ¿okay? No es la letra T, sino es más bien τ, donde en este caso τ como tal equivale a Rc. Así. Entonces esto es importante de retener. Tenemos esta ecuación y también podemos saber cuánto es la velocidad de cambio de esto, o sea, la velocidad de cambio del voltaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues derivamos esto, ¿no? Derivamos esa parte, que me parece que es un poquito más fácil. Vamos a ver cómo nos queda. Sería derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. En general aquí tenemos dos funciones, Bs menos Bs e a la menos t Rc. Como todo es con respecto al tiempo, nuestra variable t es la que nos dice cómo derivar. Derivada de una constante, porque Bs es una constante, ya que es una fuente de voltaje, pues me da 0. Menos Bs es una constante, y entonces derivo mi función exponencial.
La derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Entonces derivamos el exponente, ¿cómo me quedaría? Derivando esto me quedaría, ya lo hicimos en la integral, me quedaría menos 1 entre RC, así. Y multiplica a la exponencial con los mismos exponentes. De esta manera nos quedaría. Para que al momento de establecer nuestra fórmula, es decir, si yo quiero aquí saber cuál es la velocidad de cambio del voltaje, la tasa de cambio del voltaje con la cual va a cambiar en este circuito, sería ya simplemente menos por menos, me daría más, entonces me quedaría Bs entre Rc exponencial a la menos t entre Rc. Ahí está. Nos quedaría así nuestra fórmula. Si quiero saber en el instante, cuando el voltaje vale 0, como es aquí la velocidad de cambio, cuando el voltaje vale 0, bueno, mejor dicho es más, cuando el tiempo vale 0, aquí no lo puse bien, es cuando el tiempo vale 0, que es justo en este instante, ¿cuánto tenemos de voltaje? Vamos a ver. O de velocidad de cambio, es decir, a cuánto va a estar cambiando el voltaje. Entonces, si t vale 0, esto se hace 0, exponencial a 0 vale 1, y me queda entonces que la derivada del voltaje con respecto al tiempo, en ese instante, justo ahí, ¿vale? Todo esto se hace 1, 1 por Bs entre Rc. Bueno, eso sería otra relación ahí interesante. Y ahí está, analizamos estas ecuaciones características para un circuito de diodos con carga RC. Vamos a hacerlo igual para un circuito con carga RL. Ahora, en un circuito ya con carga RL, el funcionamiento es análogo al anterior, al de RC. Nosotros procedemos de la misma manera, haciendo que el diodo sea un simple interruptor, entonces nada más tengo un circuito con una fuente, una resistencia y una carga inductiva. De tal manera que la ley de voltajes de Kirchhoff nos quedaría como Bs igual a voltaje de la resistencia, que se saca como RI, más el voltaje del inductor, que se obtiene con la relación inductancia diferencial de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, esto es lo que nos queda. Ahora, como en el video, como en el ejemplo anterior, hemos mencionado que esta forma es teoría básica de circuitos, entonces les dejaré el link en la tarjeta y en la descripción del video para ver cómo se desarrolla todo esto para llegar al siguiente paso, en caso de que no lo sepan. Entonces, aquí vamos a poner, al resolver esto, nos entrega para la corriente la siguiente relación. Nuestra relación aquí es la siguiente, es la corriente que depende del tiempo va a ser igual al voltaje de la fuente entre R, que multiplica a 1, menos el exponencial a la T, en este caso es a la menos RL, ahí está, dt, ahí está, a la menos R sobre L dt. Y se cierra aquí el paréntesis, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos indica la función de la corriente, como es la solución del circuito. ¿Qué quiere decir aquí? Que en este caso, en el circuito recuerden que el inductor lo que trata de hacer es cargarse en base a corriente. Entonces, cuando activo el circuito, el inductor empieza a cargarse exponencialmente con la corriente. Aquí es contrario. El capacitor descarga corriente, es decir, se va descargando exponencialmente. Aquí es análogo. Este se carga al tope de corriente. Entonces, ¿hasta cuál es el tope de corriente? Bueno, cuando se agilice la carga de acuerdo a la relación de TO, entonces aquí nuestra corriente va a cargarse de la siguiente manera. Nuestro inductor se carga así, hasta mantener una corriente ya estable en el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de carga? Pues todo esto depende de la variable TO. ¿Cuánto es TO en este caso? Pues es R entre L, es lo que vale la variable TO. Ahora bien, si ya tenemos aquí la relación de la corriente, que es una de las relaciones importantes para este circuito, vamos ahora a saber qué pasa con el voltaje a través del inductor. Para esto acá tenemos la relación. Si nos damos cuenta, lo que hay que hacer para el voltaje del inductor es inductancia por la derivada de la función corriente, es decir, hay que derivar esto. Entonces voy a poner derivada con respecto al tiempo de la función que tenemos aquí, que es toda esta, ¿no? 1 menos e a la menos r, l, t. Ahí está. Entonces, ¿esto qué nos da? Bueno, pues nosotros acá tenemos, si la descomponemos en dos partes, me doy cuenta que me entrega lo siguiente. L, y acá tendría yo Bs por 1, sería, bueno, voy a poner aquí la derivada, mejor dicho.
poner así, derivada con respecto al tiempo, y voy a desglosar. Bs por 1 sería Bs entre R menos Bs, es decir, tengo dos funciones aquí a derivar, RL de t, ahí está. La derivada de la primera, si recordamos, la derivada de esto, pues automáticamente tiende a 0 por ser una constante, ya que voy a derivar con respecto a t, que es esto. ¿Cómo queda la derivada de esta función? Recordemos, es menos Bs entre R, y tengo que derivar el exponente de la exponencial, que es esto. La derivada de esto, pues es menos R, L, y ya, simplemente, porque la derivada de t es 1. Entonces, 1 por esto me queda lo mismo. Por la exponencial de lo que tenemos aquí, que es menos RL de t. Ahí está. Y vean lo siguiente. Resistencia con resistencia se cancela. Menos por menos, más. Inductancia con inductancia se cancela. Y entonces obtenemos una función para nuestro voltaje. Voltaje en el inductor, ¿qué nos queda? Nos queda menos por menos es más, entonces me queda más Bs. Ahí está. Por, en este caso, el exponencial que tenemos ahí a la menos RL de t. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Bs exponencial a la menos RL de t. De esta manera, ¿no? Parece que ya nos queda solamente así. Y entonces aquí ya tenemos cuánto es el voltaje del inductor. En este caso me doy cuenta que mi voltaje del inductor va a ser de descarga. ¿Por qué? Porque la inductancia, cuando empieza a cargarse de corriente, sí, obviamente empieza a haber una diferencia de voltaje máxima. Esa diferencia de voltaje va disminuyendo porque a la larga el inductor se va a comportar como un cortocircuito para la corriente continua. Entonces significa que en un cortocircuito pues el voltaje ya no existe sobre el elemento, sobre el inductor. Entonces aquí la descarga es la que se hace exponencial del voltaje, ¿no? ¿Cuánto va a tardar? Lo mismo, va a tardar exactamente en descargarse de acuerdo a la constante τ, a la constante que es R sobre L. Entonces, aquí tendríamos ya nuestra función del voltaje. ¿Qué más nos interesa aquí? Saber. Mientras que aquí nos interesó saber, en el capacitor nos interesó saber cómo es la carga, a cuánto es la velocidad de carga, aquí también nos puede interesar a cuánto es nuestra velocidad de carga, pero como aquí es corriente, entonces me interesa la velocidad de carga de la corriente. Entonces, bueno, esto de aquí, dejo como esa relación ahí de manera importante, y puedo pasar de aquí a, pues aquí a resolver. De hecho, ya lo habíamos hecho en el anterior, en el paso anterior ya lo habíamos hecho. La derivada aquí de la corriente con respecto al tiempo de esta función, si nos damos cuenta, lo único que no existe, a diferencia del anterior, es esta L. Por lo tanto, de aquí me va a quedar lo siguiente. Yo tengo que derivar esto. Derivar esto de aquí, menos Bs entre R e a la menos RL de t. Derivando esto me da 0 porque es constante. Y al derivar esta parte, lo voy a hacer así rápidamente, sin mucho análisis. Derivada de esto ya vimos que es menos R entre L, exponencial a la menos RL de t. Y entonces, ahora sí, ¿cuánto nos queda nuestra tasa de cambio de la corriente en la bobina? Menos por menos, más. Esto y esto se cancela, entonces me va a quedar Bs sobre L exponencial a la menos RL de t. Y esta sería la otra relación que me dice la tasa de cambio con la cual va a ir incrementándose la corriente. Al igual que en el circuito anterior, donde era la tasa de cambio del voltaje, aquí es la tasa de cambio de la corriente. Hay que darse cuenta que en los circuitos RC y RL las variables son contrarias, las variables son análogas, mientras que aquí la corriente, como tal, nos queda así. En el circuito anterior era el voltaje, mientras que aquí el voltaje nos queda en esta forma. En el circuito anterior la corriente era la que nos quedaba de esa manera. Ahora sí, vamos a un ejemplo de aplicación teórico-práctico en un ejercicio. Ahora vamos con un ejemplo para clarificar un poco más la idea. Determinación de la corriente pico y pérdidas de energía. Tenemos un circuito aquí, RC, sin fuente, como lo podemos ver, pero tiene unas condiciones establecidas. Me dice que el voltaje del capacitor, es decir, se está cargado o se cargó en el instante cero, es decir, justo cuando el interruptor se cierra,
en el instante cero, justo ahí el capacitor tiene 220 volts de carga. Entonces lo primero que nos dicen es corriente, pico para el diodo, y la energía en la resistencia y el voltaje del capacitor a los 2 microsegundos. Entonces vamos a ver. Primero necesitamos saber qué está pasando en el circuito. Entonces recuerden que en este circuito, aquí el capacitor va a descargarse de corriente. Se encuentra cargado y cuando se enciende, como no hay nadie que le suministre voltaje, entonces la corriente empieza a descargarse. ¿Por qué? Porque un capacitor sin fuente, a la larga, se comporta como un circuito abierto. Entonces la corriente debe de cesar. ¿Qué significa? Que hay un punto máximo de corriente. Este punto máximo se da justo cuando el tiempo es igual a cero. Entonces esto nos quiere decir que si yo quiero la corriente, pico para el diodo, es muy fácil. Vimos anteriormente que la corriente para este circuito era, de cierta manera, se calculaba con una relación muy simple, que vendría siendo, para la corriente aquí en el capacitor, nos quedaría como PS entre R, y esto multiplicando a la exponencial a la menos T entre RC. Pero que acabamos de mencionar, esto se da justo en el instante tiempo igual a cero. Entonces, si el tiempo vale 0, la exponencial a la 0 se transforma automáticamente en 1. Y 1 por Bs entre R me queda eso. Entonces, la única corriente máximo pico se da justo en este punto, cuando T vale 0. Entonces, ¿cuánto vale ahí? En este caso, nuestra corriente. El voltaje de la fuente, de la carga del capacitor, que en este caso son 220, que es a lo cual estaba cargado, dividido entre la resistencia del circuito, que son 44 ohms. 220 entre 44 ohms nos da aproximadamente 5 amperios, o mejor dicho, nos da exactamente 5 amperios. Entonces ya tengo la máxima corriente pico. De estos 5 amperios con los cuales arranca, se irán disminuyendo a una razón de cambio dada la variable τ. Esto sería el primer inciso. El inciso B sería calcular una energía. Entonces la energía, en este caso, vamos a ponerle así, W normalmente, siempre es un medio de C por el voltaje al cuadrado. De esta manera nos quedaría. Entonces, ¿cuál sería la máxima disipación de energía? Como tal, que se da justo en el instante cuando T vale 0, que es cuando arranca el circuito y el capacitor se carga a 220 voltios. ¿Cuál es la máxima disipación de energía? Pues lo hacemos, tenemos todos los datos. Capacitancia, que sería de 0.1, es micro, entonces lo transformamos por 10 a la menos 6. Luego el voltaje al cuadrado, que son 220 al cuadrado. Automáticamente la energía para esta fórmula nos da en joules, ya nuestra relación. Entonces si lo hacemos, esto me da 2.42 millijoules. 2.42 millijoules. De hecho en la calculadora me sale exactamente, nos sale 0.00242 joules. Recorriendo el punto decimal, para expresarlo en un prefijo de mili, me queda 2.42. Y finalmente, el inciso, vamos a poner el inciso C, aunque no lo es parte del inciso B, sería el voltaje del capacitor a los 2 microsegundos. Entonces, ¿cuál es nuestra relación de voltaje en el capacitor? Pues la teníamos más o menos mencionada, ¿no? El voltaje en el capacitor se calcula como Bs entre R por 1 menos exponencial a la menos, en este caso T entre RC. Y hay que sustituir todos estos datos, ¿no? La diferencia aquí es lo siguiente. Como no tengo fuente de voltaje, o mejor dicho, el voltaje como tal de la fuente que se encuentra cargado es 220. Bueno, de hecho acá no lleva la forma de resistencia aquí, simplemente nos queda así, Bs. Entonces, justo así. Entonces, ¿cuál es el voltaje Bs como tal que me está sirviendo? Que es el voltaje de carga. Entonces, este voltaje de carga sería 220. Entonces voy a ponerlo aquí, 220 por 1 menos exponencial a la menos. El tiempo que me piden aquí son 2 microsegundos. Entonces es un tiempo muy pequeño, que sería 2 por 10 a la menos 6, entre, y hay que hacer R por C, que son 44, por 0.1 por 10 a la menos 6, ya que también está en micros. Ahí está. Entonces tendríamos que hacer todo esto en calculadora, ¿sí? Y al final de esta relación multiplicarlo por el 220. Y eso nos queda
Exactamente 139.64 voltios. 139.64 voltios. Y ese sería el voltaje al cual el capacitor, o lo que tendrá el capacitor después de 2 microsegundos. ¿Se dan cuenta? La bajada de voltaje, en este caso, es rapidísima. El capacitor está cargado a un voltaje, ¿sí? Y empieza a disminuir, y vean, a los 2 microsegundos ya cuánto nivel ha llegado. Entonces, bueno, esta sería una parte continuando con los videos de diodos, y espero les haya agradado, os haya entendido. No olviden suscribirse al canal y compartirlo por las redes sociales, regalarnos un like.